Sesión 4. Parámetros de diseño de la red. Expansión de núcleos urbanos a largo plazo. Segunda parte. Curva de variación horaria. Solución de la red. Tal como hemos repetido en ocasiones anteriores, la curva de variación horaria es determinante en el valor o en el cálculo de los caudales de diseño, ya que los afecta directamente. Recordemos que el caudal de diseño es el caudal medio multiplicado por el máximo valor que tiene la curva de variación horaria. Lamentablemente en Maracaibo no existe medición alguna de curvas de variación horaria para la condición de demanda satisfecha. Eso quiere decir que tenemos que adoptar otras curvas que pudieran ser similares. En este caso, las curvas adoptadas, que son de las pocas que se han medido en Venezuela, corresponden a una serie de mediciones que se hicieron en el año 1997 en los sectores UD2, UD3, UD6, CC2 y en el barrio El Onoto de la parroquia Caricuao, Caracas, y las cuales se presentaron en un informe de IFH 9803 de Hidrocapital. Esas curvas se tomaron durante bastante tiempo, fueron repetitivas los distintos días de la semana y había clara y expresamente la condición de demanda satisfecha, es decir, la gente podía gastar toda el agua que quisiera en el momento que quisiera. Fue un programa de mediciones especial que se hizo en esta zona de Caricuao. Esa misma zona tiene la ventaja de que representa desde el punto de vista de zonificación, tipo de vivienda, etcétera, más o menos todo el entorno de las ciudades grandes y cubre varios cientos de miles de habitantes. Entonces en esa zona está el barrio El Onoto, como son todos los barrios. Hay unos pequeños edificios de UD2 que tienen el tanque elevado, como sobran los primeros edificios que hicieron en Caricuao, y después vienen torres mucho más grandes, mucho más modernas, etcétera. Es decir, es un muestreo bastante amplio y de bastantes personas, de bastante población que se realizó. En la curva que específicamente tienen ustedes delante, hay que aclarar varios puntos. El primero, los intervalos que existen en la escala horizontal son de 6 horas. Segundo, la curva se inicia a las 12 de la noche, es decir, a las 00. Fíjense que cuando pasan 6 horas, es decir, que son las 6 de la mañana, la curva tiene un ascenso casi vertical hasta llegar a un máximo del 120%. A partir de ese momento la curva decae ligeramente con pequeñas variantes hasta llegar al entorno de las 10, lo que pudieran ser las 9:30, 10 de la noche, cuando comienza a caer nuevamente para volver a llegar a las 00, es decir, el ciclo de 24 horas. Como se nota, repito, tiene un máximo de 120% aproximadamente y un mínimo en el orden del 70%. Estas curvas, por supuesto, al ser adoptadas, no implica o quiere decir que la ciudad de Maracaibo se comporte igual que Caricuao, ni mucho menos, porque solamente desde el punto de vista climático son diferentes. Lo que sí puede ser representativo es el universo poblacional, es un distintos tipos de zonificación. Entonces, para aplicársela a Maracaibo, después de largas discusiones, se llegó a la conclusión que conservadoramente se iba a hacer una curva modificada donde el pico máximo se incrementara a 130% del caudal medio en lugar del 120% presentado por la curva. Adicionalmente, y esto es muy importante, se ha considerado que en el proyecto de las redes norte y sur de Maracaibo debe de hacerse una verificación especial con un valor máximo en la curva del 140%. Esa verificación, cuando se haga, por supuesto, se permite perfectamente que se violen las velocidades máximas en las tuberías. Sin embargo, los nodos
deben de mantener los más desfavorables los 20 metros de presión mínima en ellos. La curva adoptada aparece en los textos que se han entregado a ustedes conjuntamente con el material de todos estos audios. Entonces ahora el caudal medio de cada nodo, al igual que se hace tradicionalmente, se define según las áreas tributarias de las tuberías que convergen en ese nodo, discriminadas según las distintas zonificaciones que ya vimos, barrio y residencial, afectadas cada una por su densidad, comercial, industrial y áreas verdes. Cada zonificación con su correspondiente dotación prevista asimismo en el aparte o en el capítulo anterior. El caudal de diseño se obtiene ahora aplicando el porcentaje de la curva de variación horaria finalmente aceptado, que es igual al 130%. Es decir, el caudal de diseño es 1.30, el caudal medio. El diseño final que se obtenga de esa red de distribución debe verificarse para un caudal de diseño de el 140% del caudal medio, donde se permite, repito, exceder las velocidades máximas en las matrices, pero deben de mantenerse las presiones mínimas de 20 metros de carga de agua en los nodos. En la lámina que se muestra se puede apreciar lo que sería la red norte por gravedad, tanto en una situación inmediata como hacia el umbral de diseño. Fíjense que en una situación inmediata se han colocado las tuberías y las matrices, etcétera, requeridas. Y se ha llegado a varias conclusiones. Recuérdense que la alimentación de la red es en el punto que dice bifurcación, que es donde llega precisamente la tubería existente o alimentador existente entre la futura planta de tratamiento de Cerro Cochino y la red en consideración. Entonces fíjense que en todas las tuberías que hay se han mantenido aproximadamente las que existen, a excepción de un alimentador importante, que es lo que se llama el alimentador de la red norte, que se ubica en el límite norte de la red norte y que varía en diámetros de 1500 milímetros, 1200 milímetros a 750 milímetros. Este alimentador, como se ve, que está previsto casi que para una situación inmediata, es absolutamente indispensable para poder alimentar la red norte con las nuevas condiciones de flujo por gravedad desde la nueva planta de tratamiento en Cerro Cochino. En el dibujo de la parte inferior ven ustedes los alimentadores y las matrices para la época del umbral de diseño y ven que se ha incorporado el estanque de la red norte. Es decir, para operar en un principio, lo más importante de todo es el alimentador, porque sobra el agua, porque aún no está desarrollada la red norte ni remotamente. Sin embargo, tan pronto empieza su desarrollo, ya se requiere la construcción del estanque red norte. Y agregar, por supuesto, como ustedes se dan cuenta, un grupo de tuberías donde en muchos casos se tratan de tuberías paralelas a la existente, pero con un diámetro mucho mayor. Entonces, una vez que tal como dijimos en la lámina anterior sobre la curva de variación horaria, una vez que nosotros hemos obtenido ya los caudales de diseño de todos los nodos, entonces deben de empezar a dimensionarse preliminarmente los diámetros de alimentadores, matrices y tuberías menores. Asimismo, debe seleccionarse el sitio exacto del estanque ya con sus niveles tentativos de fondo y de rebose. Entonces, vamos ya hacia la solución hidráulica de la red. Entonces, ya que se trata de redes malladas, debe balancearse hidráulicamente la red y en los resultados obtenidos verificar el cumplimiento normativo de las velocidades y de las presiones admisibles.
Si estos requerimientos no se cumplen, que es lo más normal la primera vez que se hace, o son tan sobrados, que lo que quiere decir que el diámetro de las tuberías es demasiado grande, o están faltantes, no dan suficiente presión porque las tuberías son demasiado pequeñas, deben ajustarse los diámetros de las tuberías y afinarse la cota de fondo y rebose de los estanques. Esto tiene poca variabilidad, las cotas de fondo y rebose. Recuérdense que los niveles, el nivel superior operativo o de servicio de esa red es la cota 40. Los estanques tienen que prever al menos 20 metros de presión para las condiciones de caudal máximo operativo. Entonces, después de una serie de tanteos que involucran principalmente probar con aumentando algunos diámetros en unos casos, disminuyendo otros diámetros en otros casos, puede llegarse finalmente a la solución del problema. Es importante, aunque eso lo vamos a ver, es un tema que lo vamos a desarrollar más adelante, de los famosos modelos de simulación matemática de redes. Los modelos de simulación matemática resuelven lo que les da el usuario. Si lo que les da el usuario está malo, ellos lo resuelven y demuestran que está malo. No es que ellos automáticamente comienzan a definir los diámetros más apropiados de las tuberías, ni muchísimo menos. Es decir, que esta actividad laboriosa debe siempre que realizarse. Entonces, en el caso más general, una vez realizados todos los ajustes para los caudales de diseño y verificadas las velocidades y presiones admisibles, debe definirse la capacidad y evolución del nivel de agua en los estanques mediante la operación hidráulica de la red en un ciclo de 24 horas, considerando, por supuesto, la curva de variación horaria de los consumos. De obtenerse una operación inadecuada, debe de obtenerse la capacidad. ¿Qué quiere decir esto? Cada curva de variación horaria requiere una cierta capacidad de estanque de compensación. Mientras mayor son los picos superior e inferior de la curva de variación horaria, mayor es la capacidad de estanque requerida. La única manera de saber adecuadamente si la capacidad del estanque seleccionada es correcta o es incorrecta es generando el cálculo mediante modelaje usualmente durante 24 horas, es decir, se prueba el ciclo de un día. En ese ciclo el estanque se inicia a las 6 de la mañana completamente lleno, porque viene de la noche y tiene que haberse llenado. El nivel de agua va a comenzar a caer para después de cierta hora durante la noche comenzar a recuperarse para tener que volver a terminar lleno a las 6 de la mañana del día siguiente. En muchos casos, esa curva de nivel del estanque toca el fondo del estanque. Quiere decir que la capacidad del estanque está mal calculada, mal determinada o mal propuesta. Tiene que incrementarse la capacidad y el agua, la curva o el nivel del tanque debe de tener un valor mínimo que al menos deje un 20% de agua dentro del estanque para que cualquier variación, error operativo o cualquier cosa que ocurra siempre nos permita mantener la red presurizada porque el estanque tiene